En Matrix, una de las películas más taquilleras del siglo XXI, hay una escena que es reveladora. Neo, el personaje principal, visita a la misteriosa Oráculo, quien debe guiarle y decirle si es el elegido o no. Cuando entra en su casa, en la puerta, hay una frase inscrita que dice Temet Nuski o Temet Naski. Significa conócete a ti mismo. Según el Pew Research Center, la generación Millennials, a la que yo pertenezco, somos la generación que más gastamos en terapias, coaching personal, entrenamientos, dietas y en general todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal. En concreto, gastamos el doble que los baby boomers. Dentro de esta cultura del autocuidado y el desarrollo personal, una punta de iceberg destaca por encima del resto: el autoconocimiento. Cada año se facturan miles de millones en productos y servicios que persiguen este ansiado objetivo de autoconocerse, el cual parece que nunca llega a acabar del todo. Hay una idea bastante extendida y es que cuanto más te autoconozcas, más posible es que tengas una vida llena de felicidad y de significado. Esto es algo con lo que yo habría estado de acuerdo gran parte de mi vida, pero que cuanto más investigo sobre el tema, empiezo a dudar. Al menos que sea una verdad tan categórica como nos hacen ver. Así que en este vídeo voy a intentar dar respuesta a esta pregunta: si es realmente positivo el autoconocimiento o en qué punto puede dejar de serlo. Pero antes de responderlo, vamos a hacer algo más importante, que es definir qué es el autoconocimiento. Resulta muy guay poder decir, por ejemplo, en una cita Tinder para ligar, que llevas hecho un gran trabajo personal a tus espaldas, que has estado con los mejores terapeutas, coaches o incluso terapias psicoanalíticas muy profundas. Sin embargo, realmente, ¿cuál es el valor del autoconocimiento? ¿Qué te aporta a nivel personal? ¿Qué cambia en ti? ¿Qué se consigue cuando te autoconoces más? Bien, vamos a introducir un nuevo término que es el de autoconciencia. Las personas no solamente pensamos, sino que además tenemos conciencia de lo que pensamos. Esto se llama metapensamiento. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Imagina que tienes un mal día y entonces vas caminando por el metro y alguien se choca contigo sin querer. Automáticamente, como estás cabreado, ya venías cabreado de antes, piensas que esa persona lo ha hecho adrede para fastidiarte. Sin embargo, cuando pasan unos segundos y te tranquilizas, te das cuenta que en realidad lo más posible es que no, pero que como tú llevas un día que estás a la defensiva, pues lo has interpretado de esa manera. Esa capacidad para poner distancia con los pensamientos y darnos cuenta que quizás todo lo que pensamos no es real, se llama defusión. Y es una habilidad muy importante para no creernos todo lo que pensamos. Si quieres profundizar sobre este tema de la defusión cognitiva, vídeo por ahí donde profundizo. Bien, así que la introspección sería esa capacidad que tenemos las personas de identificar esos pensamientos o emociones que sentimos y poder asociarlas pues a recuerdos, a estados emocionales u otras cosas. Básicamente tener una perspectiva amplia de lo que nos sucede dentro. Sin embargo, la autoconciencia no consiste únicamente en la capacidad de pensar sobre nuestros pensamientos, sino también en pensar cómo los demás nos ven, nos perciben y nos piensan. Siguiendo con el ejemplo de lo del metro. Si una persona me choca y yo reacciono de manera violenta o de manera abrupta, entonces quien no me conozca y vea cómo yo he reaccionado, es posible que piense pues que soy una persona malhumorada, una persona que va a la gresca o una persona que no aguanta pues ni lo más mínimo. Sin embargo, si yo voy con un amigo y me ve reaccionar a mí y yo sé que él sabe que no soy una persona violenta ni que suele tener ese tipo de respuestas, pensaré que simplemente él lo va a atribuir pues a que tengo un mal día. Esa capacidad para poder diferenciar la percepción distinta que va a tener un extraño de mi colega también me lo da la autoconciencia. Por ejemplo, las personas con síndrome de Asperger tienen esta capacidad muy mermada y es una de las razones que explica por qué presentan conductas socialmente poco adaptadas. Es decir, es como si no cayeran en la cuenta. Cuesta pensar sobre sus estados internos, pero también pensar en cómo los demás les piensan. Que la mayoría de personas sí que podamos hacer esto más o menos bien se debe a un fenómeno mental llamado mentalización. La mentalización es la capacidad para interpretar comportamientos propios o de otras personas gracias a la atribución de estados mentales. Pues como el ejemplo que te acabo de contar, mi colega puede atribuir que estoy enfadado y por eso reacciono así. Sin embargo, esta capacidad de mentalizar no es innata, es aprendida. ¿Y cómo se aprende? Pues a través de las relaciones de apego, algo a lo que los psicólogos le damos muchísima importancia. Cuando de pequeños hemos tenido unos cuidadores o unos referentes que nos piensan y nos viven, a través de ese cuidado que recibimos, nosotros desarrollamos la capacidad de pensar y vivir también a los demás. Por esta razón, algunos trastornos psicológicos más o menos graves, como es el trastorno de personalidad límite, vídeo por ahí, carecen de esta habilidad de mentalización y se relacionan con problemas de apego, ya que no han podido desarrollar esta capacidad. Y la terapia se convierte en el espacio donde con tu terapeuta puedes empezar a desarrollarla. Es posible que en este punto del vídeo estés pensando, menudo rollo me está contando y las vueltas que estás dando, pero yo creo que es importante que si vamos a hablar sobre si el autoconocimiento es bueno o malo o es necesario, primero entendamos a qué nos estamos refiriendo. Y en cierto modo estamos viendo que sí, que un cierto nivel de autoconocimiento y de capacidad de introspección va a correlacionar con altos niveles o con una mejor salud mental. Ok, pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Hay una científica muy famosa llamada Tasha Eurich que ha escrito uno de los libros más potentes
potente sobre el tema de la autoconciencia. Se llama Insight. El libro es una auténtica locura y además de que está en inglés, es que plantea cuestiones súper complejas. Y como no quiero que este vídeo se me haga eterno, voy a traer aquí una de las cuestiones principales que se plantean y es ¿por qué las personas tenemos una inquietud tan alta por la autoconciencia o el autoconocimiento? Es decir, ¿por qué no en vez de ver Netflix y convertirnos en una ameba, nos ponemos vídeos en YouTube de gurús del crecimiento personal para autoconocernos más? Bueno, quien lo haga, porque evidentemente esto no le atrae a todo el mundo y ahí está una de las cuestiones. Por cierto, a mí entrar en modo ameba después de un largo día de consultas es que me flipa. A ver, yo creo que tanto tú como yo sabemos que el ser humano tiene una inquietud innata a comprender las cosas, a preguntarse por ellas y querer obtener respuestas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando quieres entender todo lo que sucede dentro de ti y cada ángulo oculto de tu personalidad? Tener explicaciones de las cosas que pasan a nuestro alrededor es un sentimiento muy placentero porque nos da un sentimiento de orden y de confort. ¿Y qué anhelo hay mayor que el de sentir orden y confort dentro de nosotros? La cuestión es que satisfacer este anhelo no siempre es algo positivo, ni tan siquiera posible en muchas ocasiones. De hecho, se puede convertir en una conducta compulsiva, sobre todo para aquellas personas que tienen un carácter de personalidad más obsesivo y una necesidad extrema de control. Eso de una persona que lleva 10 años de terapia, y existen, que cada semana se sienta junto a otra a analizar cada suceso que ocurre en su vida, cada cosa que piensa, cada cosa que dice, y ya no solamente es que la analice, sino que también la interpreta. Es factible, y de hecho yo he visto casos de este tipo, de personas que entran en un bucle de sobreanálisis constante, cada cosa que dicen, cada cosa que hacen, cada cosa que piensan. Aunque es cierto que tener un buen nivel de introspección es algo positivo y que desarrollar esa capacidad de autoconsciencia para entender nuestros estados emocionales pues también lo es, ocurre de la misma manera que irse al lado contrario puede ser muy dañino. Porque seamos sinceros, el ser humano no es todo racional, tiene una gran irracionalidad. Y si yo quiero entender cada cosa que me pasa, si por ejemplo un día me duele la tripa y yo tengo que ponerme a analizar si esto viene porque he discutido, porque tengo un trauma de no sé dónde, es un sinvivir. La doctora Eurich en su investigación encontró algo que además es muy interesante y es que las personas que pasan más tiempo reflexionando sobre sus sentimientos y sobre sus pensamientos no necesariamente son más conscientes de verdad de sí mismas. Hay muchas personas que están tan contaminadas del crecimiento personal que tienden a interpretar las cosas que le pasan en vez de entenderlas. Por ejemplo, buscar una lógica o una razón para todo lo que nos sucede nos puede llevar a construir narrativas que en realidad no son ciertas, simplemente son eso, narrativas. Yo puedo ver a un gurú del crecimiento personal un día, a otro, y que me hagan una marabunta de información que haga que en mi cabeza precisamente lo que entre es en desorden. Y yo intente con toda la información estar constantemente entendiendo lo que me pasa y que en el fondo me esté haciendo un puto lío. Esto que te cuento yo lo he visto en terapia, con casos de personas que venían de terapias psicoanalíticas muy largas, muy interpretativas, donde las personas me contaban una historia de su vida que estaba totalmente desconectada del sí misma. Era una construcción, una historia, un cuento, una narrativa que habían hecho junto a su terapeuta en esos años de terapia. Es natural querer darle un sentido a nuestra experiencia, de hecho es algo que en muchos casos es saludable, y que queramos tener una coherencia interna. Lo que pasa es que a veces caemos en la invención, y esto nos desconecta y nos genera más incoherencia que otra cosa. Pues ten cuidado con tanta luz, a ver si te vas a cegar. ¿Sabes lo que pasa? Que estos discursos son muy atractivos, y es muy fácil enganchar a las personas que, como te digo, tienen esa necesidad de control o de sentido interno, o que se sienten vacías y tienen que darle un significado pues a las cosas que les han pasado o les pasan. Además, la mayoría de mensajes que promulgan este tipo de gurús son totalmente carentes de sentido y lo que nos dan es una especie de significado en la nube. Eso quiere decir que realmente nos desconecta más de nuestra experiencia y lo que nos da, como te decía antes, es una narrativa que contarnos que nos confunde más. De hecho, puede ser hasta una forma de expiar la culpa buscando causas externas de las cosas que nos pasan o rocambolescas sin llegar realmente a responsabilizarnos de nuestra historia vital y de las cosas que hemos hecho o estamos haciendo. Y sobre todo, determinados tipos de terapias se pueden convertir en algo adictivo y también coercitivo. Coercitivo en el sentido de que dependamos constantemente de un terapeuta, de un ser superior que nos guíe y nos ilumine en el camino para encontrar esa luz. Mientras tú cada semana vas palmando un montón de pasta. Y tú puedes pensar, pero es que a mí eso me hace bien. Bueno, te hace bien quizás cuando sales de la consulta, porque vas, cuentas tus movidas, la otra persona te da una explicación que quizás ni tan siquiera tiene sentido y a ti te calma la ansiedad. Sin embargo, cuando empiezan a pasar 1 o 2 días, la moto la vuelves a arrancar y vuelves otra vez con el rollo obsesivo. Si llevas años en este sistema de funcionamiento, Houston, tenemos un problema. Siento decirte que la terapia, la de verdad, no es esto. Y que el autoconocimiento, una de las cosas que lo hacen tan rentable es que no va a acabar nunca. Siempre vas a tener más cosas que descubrir y más cosas en las que autoconocerte. Cada cual que haga lo que quiera, pero a mí me interesaba hacer este vídeo para que conozcas la otra cara de la moneda y entiendas por qué el autoconocimiento puede llegar a ser autodestructivo. Se trata
de poner luz en tu lado oscuro. Necesitas ser capaz de ver el bosque, pero no cada árbol que lo compone. Y muchas veces, desde determinados tipos de terapias, o libros de crecimiento personal, o gurús, o lo que sea, todo lo que hemos visto en este vídeo, lo que te venden precisamente es esta idea de que vas a poder ser capaz de ver cada árbol que compone tu bosque, y esto no es así. Bueno, no te doy más la turra, que yo creo que el mensaje ha quedado claro. Si te ha gustado este vídeo, no estás de acuerdo con lo que he contado, o cualquier otra cosa, házmelo saber en los comentarios, dale un me gusta para motivarme a seguir, y así también pues me ayudas un poquito con el canal, y suscríbete para no perderte nada de lo que viene. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.